escogí el tema de cómo se integran a la misión de la congregación los laicos de la rama secular. Y lo escogí por varias razones. En primer lugar, porque podemos tener a veces la tentación de pensar que laicas y laicos hoy son cada vez más necesarios para la congregación porque las religiosas y los religiosos hemos disminuido. Entonces, para asegurar la continuidad de las obras de la vida del carisma y la espiritualidad, sobre todo en algunos países, promovemos y acompañamos la rama secular para que crezca, para darle formación, para que en algún momento tomen ciertos relevos en nuestras instituciones. Y yo quisiera descartar totalmente esa idea que suena utilitaria e interesada y que sobre todo es errónea. Mi primera razón para hablar de este tema con ustedes tiene que ver con nuestra manera de entender la Iglesia como pueblo de Dios, donde se complementan todos los bautizados independientemente de su vocación propia. Las laicas y los laicos, que son la inmensa mayoría en la Iglesia, las religiosas, los religiosos y los presbíteros, que tienen diversos ministerios, forman el pueblo de Dios, como lo estableció el Concilio Vaticano II, que nos recordaba hace algún momento Nidia. La Iglesia Comunión, como solemos decir, para insistir en la estructura más circular que piramidal y en la relación armónica de corresponsabilidad que debe existir en ella. Esta es una característica esencial de la Iglesia de Jesucristo. La segunda motivación que me ha impulsado a hablar este tema con ustedes es que el Espíritu Santo nos viene hablando desde hace tiempo a través de laicas y laicos concretos que se han sentido llamados a desarrollar su vocación de cristianos comprometidos con la Iglesia, inspirados por la espiritualidad y el carisma de los Sagrados Corazones. Ellos nos han recordado no solo que la congregación nació con religiosas, religiosos y laicos, sino también que la espiritualidad no es patrimonio de algunos, sino del Espíritu Santo, que como el viento sopla donde quiere, como quiere, cuando quiere, y en este tiempo ha estado soplando en esta dirección. En tercer lugar, lo escogí porque me parece muy importante apuntar hacia el proceso sinodal que está viviendo la Iglesia hoy día. Yo creo que no es necesario insistir mucho en ello, pero el llamado del Papa Francisco a la sinodalidad de la Iglesia y el sínodo propiamente tal que estamos preparando entre todos marcan un momento muy importante de la Iglesia en este tiempo de crisis un poco generalizada. Yo me imagino que laicas y laicos de la congregación están comprometidos activamente en los procesos eclesiales para hacer crecer la sinodalidad en la Iglesia. Y no quisiera dejar de decir que la Iglesia nació sinodal y que el llamado del Papa Francisco es una vuelta a los orígenes.
En conceptos actuales, me atrevo a decir que la sinodalidad está en el ADN de la Iglesia y es lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Lucas nos narra con mucho detalle distintos episodios del nacimiento de la Iglesia. Allí podemos, sin mucho esfuerzo, reconocer aquellos aspectos de la sinodalidad que hoy día queremos recuperar. La participación de todos, el diálogo, el discernimiento comunitario, la subsidiariedad, las responsabilidades compartidas, etcétera, que claramente son atributos de la Iglesia primitiva. Leyéndolos, cuesta entender que hoy sea necesario hacer un camino sinodal para recobrar un estilo que le es propio a la Iglesia desde sus comienzos. Un estilo según el cual todas y todos, sea cual sea su condición de vida, somos discípulos de Jesús y misioneros por mandato suyo, y que tenemos la responsabilidad compartida del anuncio del Evangelio y del avance del reino de Dios en el mundo de hoy desde nuestra vocación propia. Allí está el fundamento y la base para que laicas y laicos participen activamente en la misión de la Iglesia. Y en este caso concreto, quienes comparten el carisma y la espiritualidad de los Sagrados Corazones y están vinculados a la congregación a través de las promesas laicales, participen de la misión de la congregación. Visitando las comunidades en todos los países en los que estamos presentes, los miembros de los gobiernos generales hemos tomado contacto con muchas laicas y laicos y hemos podido constatar y alegrarnos con varias y distintas maneras de pertenecer a la gran familia de los Sagrados Corazones. Y es que existen varias maneras de estar vinculados a la congregación como laicas y laicos, y es bueno reflexionar sobre ello. La congregación es una familia grande que tiene muchos miembros con distinto grado de compromiso y de vinculación. Pienso, por ejemplo, en la inmensa cantidad de exalumnos y exalumnas que, habiendo estudiado en alguno de nuestros colegios, se sienten parte de la congregación porque fueron formados en el carisma, conocen al buen padre, a la buena madre, un poco la historia, tienen devoción por el padre Damián o por el padre Eustaquio, y reconocen que la espiritualidad de los Sagrados Corazones les ha ayudado a vivir una fe encarnada en la realidad con la que se identifican. Reconocen en la misericordia de Dios, en los corazones de Jesús y de María, una manera muy suya de entender la religión católica y vibran con las fiestas de la congregación en las que participaron muchos años antes. Sin embargo, no se han sentido llamados a dar un paso hacia la rama secular. Pienso también en quienes pertenecen a alguna parroquia que ha sido encomendada a los hermanos de los Sagrados Corazones y que, viviendo su fe con ellos, y a veces también con algunas hermanas, han ido conociendo el estilo de los Sagrados Corazones, viven la fe desde los elementos esenciales del carisma,
se sienten cómodos con una espiritualidad centrada en el amor de Dios, en el espíritu de familia, que valora la Eucaristía como momento de comunión, que integra la oración y la vida, lo religioso y lo social, y les parece que su vocación cristiana es su compromiso parroquial y no se sienten llamados a una vocación más particular como la de los miembros de la rama secular. Existen también muchos laicos, varones y mujeres de distintas edades, que trabajan con las hermanas o los hermanos en algunas de nuestras obras. Les une con la congregación un contrato laboral y con su trabajo colaboran en la formación de estudiantes o en el acompañamiento de personas, en la animación de jóvenes o de grupos, etc. Estos laicos participan, de hecho, en la misión de la congregación. Tienen importantes responsabilidades en ella. Se han ido formando en la espiritualidad de los Sagrados Corazones, pero no han tenido nunca la intención de vincularse más estrechamente a la congregación a través de las promesas en la rama secular. Es otro grupo muy grande de personas. Algunos de ellos llevan 20 o 30 años con las hermanas o los hermanos y viven su fe al estilo de los Sagrados Corazones. Les atrae el espíritu de familia, la adoración, el sentido de la reparación y ciertamente también pertenecen a la gran familia de los Sagrados Corazones, aunque no son miembros de la rama secular, no han hecho promesas y no tienen intenciones de vincularse de ese modo. Debemos distinguir entonces entre estos grupos de personas que he descrito a aquellas laicas y laicos que tienen una identificación especial con el carisma y la espiritualidad de los Sagrados Corazones, que los impulsa a integrarse formalmente a la rama secular, a vivir un tiempo de formación y a hacer una promesa que los vincula entre ellos en una forma de vida comunitaria y un compromiso con la evangelización y la misión Sagrados Corazones, que describimos hoy como un llamado a contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios encarnado en Jesús. Hablamos de una vocación personal, discernida en la oración y el acompañamiento comunitario. Un llamado a compartir la misión de la congregación desde la vocación propia del laico, que participa con un estilo laical en la obra reparadora de Jesús, promoviendo la transformación de la realidad desde el mundo del trabajo, la familia y la sociedad, asumiendo las opciones de los corazones de Jesús y de María en una vida sencilla y comprometida con los pobres y en sintonía con las otras dos ramas de la congregación, las hermanas y los hermanos. Quisiera destacar la cantidad de laicas y laicos que participan con las hermanas o los hermanos como voluntarios en distintos proyectos o actividades misioneras de evangelización y de servicio, que entregan horas de su tiempo en la acogida y la escucha en un centro de adultos mayores, en un servicio a familias de migrantes o en el apoyo escolar a los niños y niñas del hogar. Profesionales que ofrecen gratuitamente sus servicios en una parroquia de la periferia e incluso misioneros que han viajado a otros países para prestar distintos servicios
según su especialidad y posibilidades, en obras y proyectos donde viven y trabajan las hermanas o los hermanos. En el campo del voluntariado, que se ha desarrollado enormemente en esta época, hay un tremendo espacio para la colaboración complementaria entre laicos y religiosos en el servicio a la misión. Es un lugar donde podemos muy bien encontrarnos en la misma tarea, incluso a veces con personas de otras congregaciones, otros credos o sin ninguno. Es un espacio que está abierto al servicio de quienes más lo necesitan, en el que nuestro carisma tiene mucho que aportar. El sentido de la reparación en un mundo roto por la violencia y la injusticia. El espíritu de familia, allí donde hay familias destruidas y violencia intrafamiliar. Una sana relación fraterna entre varones y mujeres, que es nuestra característica desde los orígenes. La misericordia, la comunión, etc. Es una iniciativa interesante que muy bien podemos desarrollar entre los miembros de la rama secular y las hermanas y los hermanos en la congregación. Y algo que no quisiera callar, también hemos podido constatar a veces ciertas dificultades que se suscitan cuando la relación entre los laicos y las hermanas o los hermanos está mediada por un contrato laboral. Un contrato laboral es asimétrico por su misma naturaleza y eso, de alguna manera, puede entorpecer esas relaciones más igualitarias y armoniosas de las que hablamos al principio. Es un tema a tener en cuenta si queremos establecer relaciones de sinodalidad, caminar juntos y vivir la comunión entre todas y todos. Pero ciertamente hay mucho más de positivo que de negativo en el camino que se ha realizado y en el camino a recorrer hacia adelante. Pues lo que es cierto, que como dice el número 12 de los estatutos de la rama secular, es que, comillas, los miembros de la rama secular comparten la dimensión apostólica de la congregación, participando en sus ministerios, bien como parte integrante de su comunidad de referencia o por su compromiso personal en algún tipo de misión. Se puede tratar de un proyecto común o de una participación en el ministerio pastoral o social de la congregación o de otros trabajos en la línea de la misión de la congregación, cierre de comillas. Pero ciertamente el apostolado hace parte integrante de las hermanas, los hermanos y los miembros de la rama secular en nuestra congregación, que es una congregación de vida apostólica.